Pueden activar, doctora Carmen se puede activar el micrófono y el doctor Lucas. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tertulia del día de hoy. Estará a cargo del doctor Lucas Fajardo Gutiérrez sobre las exclusiones de carácter penal. El doctor Lucas Fajardo es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho de Transporte de la Universidad Externado de Colombia. Se graduó de la maestría en Derecho Comparado y Europeo de la Universidad de Maastricht en Países Bajos. Actualmente es socio del equipo de seguros y reaseguros de la firma Brigado Urrutia Abogados y recientemente se desempeñó como presidente de Insuralex, la red mundial de abogados de seguros y reaseguros con presencia en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica y Asia. Es un distinguido miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros y le agradecemos muchísimo, doctor Lucas, su presencia, su disposición para presentarnos hoy en esta tertulia el tema sobre exclusiones de carácter penal. El doctor Lucas se va a referir a un reciente, muy reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre este tema. Si hay preguntas de los asistentes, por favor, las pueden colocar en el chat y al final de la presentación del doctor Fajardo, según el tiempo de que dispongamos para responderlas, él les dará entonces respuesta. El doctor Lucas, adelante, tiene la palabra. Bienvenido y muchísimas gracias. Doctora Carmenza, eh, muchas gracias por su amable presentación y por la amable invitación para realizar esta presentación el día de hoy. No sé si ya se está viendo mi presentación. Sí, 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 correctamente. Bueno, como lo dijo usted, la presentación la titulé Las exclusiones de carácter penal en el seguro. Este es el temario de la presentación del día de hoy. Primero realizaré un contexto de la discusión. Segundo, el problema jurídico. Tercero, los hechos relevantes del caso que dio origen a la controversia que usted mencionó. En cuarto lugar, presentaré el resultado de la sentencia de primera instancia emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en funciones jurisdiccionales. Eh, en quinto lugar, me referiré a la sentencia en segunda instancia, la que usted ya hizo mención, del Tribunal Superior de Bogotá del 26 de septiembre de 2023. Sexto lugar, me referiré a otra sentencia con unos hechos similares. Séptimo lugar, haré una breve referencia a la libertad probatoria en el contrato de seguro y en octavo lugar, las conclusiones. Adelante, doctor. Antes de comenzar, debo aclarar que, que no he tenido vinculación con los fallos procesales que mencionaré y los comentarios que haré sobre los mismos los hago en mi condición de estudioso del derecho de seguros. ¿Cuál es el contexto de la discusión? En la actualidad he evidenciado que las compañías de seguros se enfrentan a una constante dificultad al momento de objetar el pago de indemnizaciones con base en la existencia de exclusiones penales. Por ejemplo, en reiterados fallos, la Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ha indicado que no tiene la competencia para calificar conductas penales que se han incluido en el seguro como exclusiones. Dicha dificultad, he visto, se ha traducido en que las compañías de seguro han optado en muchos casos por asumir el pago de las indemnizaciones a los asegurados o beneficiarios cuando se trata de siniestros relacionados con conductas penales. Es decir,
prefieren evitar tener que discutir el tema ante la resistencia de la Superintendencia Financiera para estudiarlo y más bien han decidido pagar el tema. O sea, han dejado de lado el tema internamente en las aseguradoras. Eh, la relevancia de esta presentación, como ya lo dije, viene dada por una sentencia proferida recientemente por el Tribunal Superior de Bogotá el 26 de septiembre de 2023, en la cual se recordó que las compañías de seguros están habilitadas, al igual que los asegurados, como ya lo conocemos, para calificar y definir con base en la libertad probatoria si una conducta penal ocurrió o no, y con base en ello definir si el evento reclamado por el asegurado goza o no de cobertura bajo el seguro. En esos términos, uno puede definir en este caso el problema jurídico objeto de la discusión. Es si las compañías de seguros pueden calificar una conducta como delictiva para definir si el evento está cubierto o no por el seguro, con base en la libertad probatoria y los hechos y las pruebas aportadas por el beneficiario y el reclamante, por el beneficiario reclamante en la presentación de la reclamación que le hace al asegurador. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? Primero, pues tenemos que el demandante era propietario de un vehículo, el cual aseguró mediante un seguro contratado con la aseguradora demandada. Segundo lugar, durante el periodo de vigencia del seguro, el demandante asegurado celebró un contrato de compraventa civil del vehículo, en virtud del cual se obligó a traspasar el vehículo cuando el cheque girado por el comprador, dicen los términos de dice la sentencia, saliera de canje, se hiciera el respectivo cobro de dinero y estuviera el dinero en la cuenta del asegurado. Con la celebración del contrato de compraventa del vehículo, el vendedor le entregó al comprador las llaves del mismo y adicionalmente le indicó el lugar en donde quedaría estacionado el vehículo. Eh, Cuarto lugar, el vehículo asegurado, que fue estacionado en un garaje del edificio de la hermana del vendedor, fue recogido por unas personas que contaban con las llaves del vehículo. Se supone que se le fueron entregadas por el mismo comprador, por el mismo vendedor, perdón, acto que fue cometido sin violencia sobre el bien. Con ocasión de esto, el asegurado presentó una denuncia por hurto ante la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, paralelo con esta denuncia, presentó múltiples reclamaciones a la aseguradora demandada, las cuales le fueron objetadas sobre la base de que la conducta perpetrada por el vehículo sobre el vehículo asegurado, a juicio de la aseguradora, con base en la información que le fue suministrada por el beneficiario asegurado, no había sido el hurto, sino una estafa, delito que estaba excluido expresamente de cobertura en la póliza. Bueno, vamos ahora al fallo de primera instancia proferido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales. Aunque la sentencia de primera instancia, esta sentencia se refirió a varios asuntos, solamente me referiré a los pronunciamientos pues, relacionados con la valoración del delito cometido, que es el tema de esta charla. Hay otros asuntos también bastante relevantes, pero a los cuales no me referiré. En primer lugar, teniendo en cuenta que la aseguradora demandada argumentó que no había ocurrido el delito de hurto, como lo había argumentado el asegurado, sino el de estafa, la Superintendencia Financiera manifestó que no era la autoridad competente para calificar delitos y que esa competencia le correspondía únicamente a la Fiscalía General de la Nación. Me permito leer
una parte del fallo de la superintendencia. Dice, hace un alto en la delegatura en este punto para hacer mención a que su competencia jurisdiccional, que fue otorgada excepcionalmente por la Constitución Política en su artículo 116, desarrollado en ejercicio de esta acción por la Ley 1480 de 2011 en su artículo 57, se suscribe de acuerdo a su puntualidad o definición solamente al conocimiento de controversias contractuales suscitadas entre los consumidores financieros con entidades vigiladas por esta superintendencia, estando proscrito el conocimiento de sumarios, como así lo establece la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como acciones laborales ejecutivas, como lo establece la Ley 1480 de 2011. En tal sentido, resalto, la delegatura no es el ente competente para determinar sumarios o tipos penales, tal como lo fuera indicado por el apoderado judicial de la parte actora en sus alegatos de conclusión. Esto es lo que manifestó la superintendencia. Por otro lado, la superintendencia consideró que el hurto del vehículo había sido acreditado por el asegurado con base en que éste había aportado documentos elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la fase de investigación de la conducta que daban cuenta de ello. Además, la superintendencia consideró que la aseguradora no demostró eficazmente ninguna causal eximente de su responsabilidad, ni que el hecho se encuadraba dentro de un tipo penal diferente como la estafa. En lo anterior, en la anterior posición de la superintendencia, se evidencia una contradicción entre los mismos argumentos de esta entidad, pues aunque por un lado manifiesta que no tenía competencia para calificar conductas penales, extrañamente sí manifestó que se había cometido un hurto sobre el vehículo, a pesar de que la conducta apenas se encontraba en una etapa de investigación por parte de la Fiscalía y que no se habría probado el delito de estafa. Por un lado, la superintendencia dice, yo no me meto en el tema de delitos, pero sí dice, hubo un hurto y una estafa, lo cual pues aparece bastante contradictorio. Me permito pues leer finalmente la parte donde la superintendencia da cuenta de esto y la parte relevante, que es el subrayado. Dice la superintendencia, en ese sentido, el demandante, con base en las documentales allegadas al expediente, que provienen de la autoridad competente para calificar delitos, para calificar ilícitos, perdón, tal como es la Fiscalía General de la Nación, prueba que la desaparición del vehículo que se dio el 19 de octubre de 2019 se trató de un hurto, cumpliendo de esta manera el asegurado la carga establecida en el artículo 1077 del Código de Comercio, dando al traste entonces en virtud de esta situación a la excepción titulada por la pasiva como ausencia de siniestro de acuerdo con el contrato de seguro. Bueno, vamos ahora a la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá del 26 de septiembre de este año. Nuevamente, como lo dije frente al fallo de la superintendencia, me referiré únicamente a los pronunciamientos de este tribunal en cuanto a la calificación de las conductas. En primer lugar, el tribunal señaló que el juicio realizado por la superintendencia, según el cual dicha autoridad no podía abrogarse facultades de carácter penal, era incorrecto, pues según el tribunal lo que debía hacer la superintendencia era llevar a cabo un análisis para concluir si los hechos del caso encajaban o no dentro de la cobertura del contrato de seguro. Al respecto, el tribunal manifestó lo siguiente: sobre dicho tópico, mírese que no se trataba de abrogarse competencias de otras autoridades, como en este caso lo serían de la especialidad penal, sino de establecer con meridiana claridad si el supuesto de hecho amparado por el contrato de seguro, acompasado con los relatos del reclamante, se acomodaban a alguno de los tipos penales relacionados con los amparos contratados.
Entonces no era lo que en este punto pues el tribunal contradice o tiene una posición contraria a la de la superintendencia porque no significa que la superintendencia tuviera que abrogarse facultades penales, sino pues analizar los hechos del caso para determinar si había cobertura o no. Y lo que hizo la superintendencia pues omitió realizar un análisis sobre el tema de la estafa. En segundo lugar, el tribunal recordó que las aseguradoras no están obligadas a tener que soportarse en una sentencia penal para concluir que un delito existió o no, como tampoco es posible que les exijan a los asegurados el aporte de una sentencia penal como requisito para acreditar el derecho al pago de la indemnización. Es decir, este punto el tribunal reconoce, refiriéndose a la carga probatoria que está en cabeza, a las cargas probatorias de las partes del contrato de seguro que están en el artículo 1077, que para el ejercicio de esas cargas por parte de cada uno, no es necesario acudir a sentencias o fallos judiciales, sino se puede hacer de manera extrajudicial, ¿no? Dice el tribunal, en estos casos, como lo apreció la aseguradora demandada, no es posible condicionar a dichas compañías a siempre tener que conseguir de un juez penal una decisión de fondo que determine, con el grado de acierto que esto requiere, cuál de los varios delitos denunciados fue el que se materializó para poder o no acceder al pago reclamado. En igual sentido, exigirle al reclamante una de tales decisiones para pretender el cumplimiento del seguro sería claramente desproporcionado para el ejercicio del aseguramiento. Con base entonces en las anteriores consideraciones y en otras adicionales, el tribunal absolvió a la aseguradora del pago de la indemnización debido a que, contrario a lo firmado por la superintendencia en la sentencia de primera instancia a la que ya me referí, consideró que la aseguradora demandada había logrado demostrar que el asegurado había sido víctima de un delito de estafa y no de un delito de hurto, para lo cual se apoyó válidamente en las pruebas que fueron allegadas al proceso, dentro de las cuales no se encontraba ninguna sentencia de carácter penal, pruebas que claramente fueron desconocidas por la superintendencia financiera, fueron pruebas bastante rigurosas que fueron recaudadas, allegadas por la sociedad aseguradora, pero las cuales la superintendencia desconoció bajo el argumento de que de que no era una autoridad penal. Ahora quiero referirme a otra sentencia eh, que tiene hechos parecidos, que es la sentencia del 24 de julio de 2023, proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, también en el marco de un seguro de automóviles. En esta sentencia, el juzgado también resolvió un recurso de apelación promovido por una aseguradora en contra de una sentencia de primera instancia proferida por la Superintendencia Financiera, mediante la cual fue condenada al pago de la indemnización en virtud de una pérdida total por hurto. En este proceso, la aseguradora se defendió alegando que la cobertura del seguro estaba orientada a amparar únicamente la pérdida total o parcial del vehículo por hurto, más no por abuso de confianza, lo cual a su juicio era lo que había ocurrido realmente. El juzgado del circuito confirmó la decisión de la superintendencia al dar por cumplida la carga del asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio, toda vez que, a juicio del juzgado, se acreditó que el vehículo había sido hurtado mediante el aporte del escrito de denuncia
y la certificación de la Fiscalía General de la Nación, que daba cuenta de la adecuación típica del delito de hurto. Igualmente, adicionalmente, el juzgado destacó que la aseguradora no demostró en ningún momento, como tenía la posibilidad de hacerlo, que se hubiese configurado un delito eh, diferente al hurto, como era el delito de abuso de confianza, que estaba excluido. Sin embargo, y esto concuerda con, con la posición del tribunal que acabo de manifestar, el juzgado nunca indicó en este fallo de segunda instancia que la calificación penal de la conducta tuviera que ser realizada por una autoridad en particular, como lo indicó la superintendencia en el fallo que expliqué al principio, con lo cual reconoció la posibilidad que tuvo la aseguradora de debatir y probar que la conducta correspondía a un tipo penal distinto. Otra cosa es que a juicio del juzgado y de la superintendencia en el fallo de primera instancia que dio origen a este fallo el juzgado, otra cosa es que la superintendencia y el juzgado consideraron que no había logrado probar eso, pero nunca manifestó el juzgado, como lo ha hecho la superintendencia como lo hizo la superintendencia en el otro fallo, que no tenía la posibilidad de debatir y probar que la conducta correspondía a un tipo penal distinto. Me permito leer una parte del fallo del juzgado. En este asunto, la aseguradora no demostró la configuración de un delito diferente del hurto, como ella misma lo certificó, no realizó investigación alguna para desvirtuar las declaraciones de la demandante, conformándose con la información de las denuncias. A su vez, la demandante acreditó la realización del siniestro y su monto como lo exige el Canon 1077 del Código de Comercio, y haciendo uso de la libertad probatoria, como bien lo señaló la representante de la aseguradora, máxime que, como lo informó en su declaración, no se requiere sentencia en firme para acceder a los beneficios de la póliza. Como lo dije anteriormente, nuevamente reitero, en este caso se evidencia una posición del juzgado, si bien contraria a la aseguradora, de, de probar que había de probar dentro del proceso civil que había otro delito, que había ocurrido otro delito y que por ende la cobertura estaba excluida. Lo que ocurrió fue que la aseguradora no cumplió apropiadamente con esa carga probatoria. Bueno, ahora quiero hacer unos breves comentarios sobre el tema de la libertad probatoria que permea el artículo 1077 del Código de Comercio y que ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, pues considero que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, a la que ya me referí, la posición del tribunal concuerda con lo expresado por la Corte Suprema en esta sentencia del 2 de febrero de 2001, cuyo ponente, como ya muchos de ustedes lo saben, fue el doctor Carlos Ignacio Jaramillo. Como varios de ustedes recordarán, en esta sentencia, la Corte concluyó que no era necesario y por el contrario era abusivo que la aseguradora requiriera que el asegurado aportara una sentencia judicial o un lardo arbitral en el que se declarara el incumplimiento contractual del tomador afianzado como requisito para demostrar la ocurrencia de un siniestro amparado bajo un seguro de cumplimiento. Además, en esta sentencia se confirmó que los asegurados pueden demostrar la ocurrencia del siniestro en forma judicial o, o extrajudicial. Aunque esta sentencia se refiere a la libertad probatoria en cabeza del beneficiario, esa libertad probatoria, que es derivada del artículo 1077 del Código de Comercio, también es predicable respecto de la carga de la aseguradora
para demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su obligación. Esas dos cargas están en el mismo artículo 77 y respecto de las dos cargas, digamos, se predican principios similares. Simplemente son cargas que cada una de ellas le corresponde a un extremo contractual diferente de la relación aseguraticia, pero son cargas que tienen el mismo significado. Es decir, una es probar la existencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, y la otra es precisamente probar lo contrario. Entonces, para las dos debe aplicar los mismos principios. Quiero recordar estos importantes fragmentos de esta sentencia que vienen muy al lugar con el tema expuesto. Dijo la Corte, no era necesaria una sentencia que declarara el incumplimiento, toda vez que este tipo de cláusulas restrictivas, como la aquí invocada por la censura, calificadas como abusivas por la doctrina y la legislación comparadas, eran nulas absolutamente por mandato del numeral primero del artículo 899 del Código de Comercio, hoy ineficaces según el literal A del numeral segundo del artículo 184 del decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 98, del numeral tercero del artículo 100 de la misma normatividad, en cuanto violan disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del Estatuto Mercantil, son imperativas. Dice después, la Sala estima que no se equivocó el sentenciador en el juicio que hizo, pues de conformidad con los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, aún antes de la modificación que a este último le introdujo el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, el asegurado beneficiario podía y puede, según el caso, acreditar la ocurrencia del siniestro y por ende demostrar la pervivencia de su derecho en forma judicial o extrajudicial. Entonces, reitero, como lo ha, como lo ha reiterado la Corte Suprema en línea con el caso que expuse, eh, la aseguradora tiene plena libertad eh, como entidad que asume los riesgos para demostrar extrajudicialmente que determinada conducta no era determinada conducta penal, no se encajaba dentro de un delito, sino dentro de otro. Y no como lo dice la superintendencia, como lo dijo la superintendencia financiera, que eso no se podía tratar dentro del proceso civil por no ser la superintendencia financiera una entidad con competencias penales. Esta sentencia pues nos ayuda a reiterar esa posición del tribunal. Bueno, finalmente me referiré a las conclusiones de todo lo anteriormente expuesto. Lo primero, como ya lo he dicho, tanto los asegurados como las aseguradoras están habilitados para calificar una conducta como delictiva, para definir si el evento está o no cubierto por un contrato de seguro. Y tal ejercicio se puede soportar en las pruebas que allegue el asegurado junto con su reclamación. Segundo, como ya lo dije ahorita, no es cierto que la superintendencia financiera no pueda valorar si se presenta un delito. Si bien es claro que no puede ser juez en un proceso penal ni imponer conductas penales, eso no significa que no pueda valorar si un determinado evento sometido a su consideración en el marco de una acción de protección al consumidor financiero sucedió o no, para concluir que el evento está cubierto no por un contrato de seguro. En tercer lugar, es importante recordar que así existe una sentencia penal condenatoria, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que una sentencia de esta naturaleza solo tiene valor probatorio en un proceso civil para demostrar la existencia misma de la sentencia, pero no para demostrar que los supuestos de hecho que rodearon su expedición corresponden a la conducta penal definida por la sentencia. Cuarto lugar,
en ningún caso la carga probatoria contemplada en el artículo 1077 del Código de Comercio debe conllevar una exigencia relacionada con el aporte de una sentencia judicial o de un laudo arbitral, pues tales cargas como lo ha manifestado la Corte Suprema, especialmente en el fallo que mencioné, pueden acreditarse por el asegurado y por la asegurada en un plano netamente extracontractual. Por último, debo resaltar que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia Financiera en el fallo de primera instancia, la Fiscalía General de la Nación no es la autoridad competente para determinar si un delito se comete o no, sino el juez penal que lo declara cometido a través de una sentencia judicial. En esa medida, el hecho de que la Fiscalía investigue un hurto, por ejemplo, como sucedió en el caso que fue objeto de, de exposición, no significa que en efecto se haya cometido un hurto, pues dicha investigación no es sino la consecuencia del delito que el denunciante incluyó dentro de su denuncia, que dicho sea de paso no es, no es vinculante para la Fiscalía ni para el proceso penal. Ese fue precisamente uno de los errores de la, que a mi juicio cometió la Superintendencia Financiera, pues consideró que por el hecho de que la Fiscalía estaba investigando un determinado delito como consecuencia de un denuncio del asegurado, eso ya significaba que el delito que se había cometido era el del hurto y no el de la estafa, y cercenó la posibilidad de que la aseguradora lograra probar, como de hecho lo logró probar en segunda instancia, que el delito que se había cometido era el de estafa. Bueno, esto es todo lo que quería presentarles hoy y abro ahora el espacio pues, para atender las preguntas y comentarios del público. Entiendo, como lo dijo la doctora Carmenza, que las preguntas se iban a colgar en el chat. No sé si hay preguntas en este momento. Lucas, perdóname, antes una pregunta. El fallo que mencionas del juzgado civil de circuito está todavía en curso, fue apelado o Porque el fallo ya del está en civil de firme. circuito es de segunda instancia, es la segunda instancia de un fallo Ah, ok, de la Superintendencia Financiera. ok. Entonces ambos fallos están ya en firme sin ninguna otra, sin ningún Sí, otro recurso. desconozco si hay casación o no sobre el tema, no sé si cabe en este caso, pero por lo menos son los dos fallos de segunda instancia, ¿no? Sí, pues entiendo que están en firme Sí, los dos. exactamente. Eh, Hay preguntas en el chat, Andrea. Eh, A si es del mirar. caso, si lo consideras, Carmenza, te puedo compartir si lo consideras, si alguien lo solicita, puedo compartir los fallos a través de la asociación. Magnífico, claro. Bueno, no veo que haya Hay preguntas. una pregunta, dice Juan Camilo Delgado Franco. ¿La puedo leer? Sí, Apreciado sí, doctor Lucas, gracias. Bueno, gracias por su interesante análisis. Como lo muestran las dos sentencias, hay dos análisis independientes, uno del juez del contrato de seguros y otro del juez penal. Dichos análisis se basan en supuestos diferentes. La gran pregunta es si no es problemática la diferencia en los análisis. Ejemplo, el juez penal establece que es estafa unos años después y el juez del contrato que es hurto. La aseguradora debe pagar el siniestro. Es problemático tanto esperar la decisión del juez penal como las diferencias en los análisis. Es como una conclusión. No esa sé. es Pues de la pronto opinión. se relaciona con uno de los comentarios que ya hice en las conclusiones. Bueno, en este caso no hubo no hubo ningún juicio penal. De hecho, la investigación de la fiscalía fue archivada por el delito de hurto, pero así hubiese una sentencia penal sobre el tema, como ya lo dije, en virtud de una sentencia de la Corte Suprema, esa sentencia penal, el único efecto que tiene en un proceso, lo único carácter
que tiene pues, efectos probatorios en un proceso civil es probar que existió, pero no de ninguna manera tiene la vocación de incidir en los hechos del proceso civil ni condicionar el fallo del mismo, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Andrea, al parecer? Sí, hay otra de Jonathan Gómez. Dice, doctor Lucas, muchas gracias. ¿Cómo interpreta usted en la actualidad la referencia legal de exclusión de las multas en los contratos de seguros? No, las multas las multas de carácter penal o policivo, pues están excluidas por el, por el Código de Comercio. Eh, la, la, la discusión que puede surgir en virtud de eso es que tanto una multa administrativa es una multa de carácter policivo, ¿no? Es una discusión que realmente tiene argumentos tanto a favor como en contra. Yo conozco, por ejemplo, sin entrar a hacer un juicio de valor sobre si se puede o no, pero por ejemplo conozco, por ejemplo, los seguros recuerdo hace poquito haber revisado un seguro de ciberseguridad y en el seguro de ciberseguridad, por ejemplo, se cubren, he visto algunos que cubren las, em, las multas de las multas que expida, por ejemplo, la autoridad de datos personales eh, contra el asegurado por la violación de las normas de datos personales con ocasión de un incidente de ciberseguridad. La discusión, como digo acá, tiene que ver con si esas multas administrativas entran dentro de la categoría de multas de sanciones de carácter policivo que están excluidas, que no son riesgos asegurables, más bien en virtud de lo dispuesto en el Código de Comercio, ¿no? No sé si eso era lo que se me estaba preguntando, perdón. Doctor Lucas, perdón, aquí veo mil gracias, sí. Aquí veo una pregunta que me gustaría, si la doctora Carolina Gómez que la plantea, la puede referir o explicar un poco mejor. Dice, Andrea, ¿le puedes abrir el micrófono a la doctora Carolina? ¿Cuál es la pregunta? La Escúchame. pregunta dice, buenas noches, doctor Lucas, ¿cuál es su opinión respecto con lo establecido en el artículo 1150 del Código de Comercio, teniendo en cuenta el análisis que se realiza en la sentencia del tribunal? Y a continuación transcribe el artículo 1150 en relación con los beneficiarios excluidos del derecho a reclamar el valor del seguro. No tendrá derecho a reclamar el valor del seguro el beneficiario que como autor o como cómplice haya causado intencional o injustificadamente la muerte del asegurado o atentado gravemente contra su Ok. vida. Entonces, Sí, la, pero no doctora- entiendo la Sí, relación Buenas noches. Sí, con la... ya Andrea me abrió el buenas micrófono. Buenas noches. noches, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, Sí, la digamos que... pregunta, Ajá. ajá, adelante, doctora, no, qué No, pena. no, es eso, para que le comente por favor al doctor Lucas cuál es el sentido de la pregunta, la relación entre el 1150 y el análisis que él hace de la sentencia del tribunal. Sí, la pregunta enfocada en cuanto a que del análisis de la sentencia del tribunal y pues respecto a la libertad probatoria, en este caso, pues de la conducta como tal, que está asegurada, pues entiendo que es claro en el sentido que lo que se está discutiendo es si ocurrió una cosa o la otra, ¿cierto? Si fue un hurto o fue una estafa y pues lo que dice el tribunal es hay elementos que puede analizarse al juez civil o el juez distinto al penal para poder concluir si se presentó el hecho amparado o no, que en este caso era el hurto. Pero en esta Sí, hipótesis del artículo 1150, lo que dice la norma es que estará excluido del pago del seguro o perderá mejor el derecho como beneficiario que el beneficiario que como tal sea autor o cómplice o haya causado intencional o injustificadamente la muerte del asegurado.
En este caso, para mí el análisis es distinto y eso era lo que pues, le quería plantear al doctor Entendido. Lucas pues, respecto al análisis que hace la sentencia. Es porque de acuerdo con esta norma, entonces acá necesariamente sí estará sometido el asegurado a una sentencia penal para poder alegar esa pérdida de derecho a la indemnización mejor Claro. o al pago del valor asegurado al beneficiario, no. O sea, la hipótesis según el análisis suyo de la sentencia varía o sigue siendo igual o si acá pues sí necesariamente se requiere un pronunciamiento penal para que el asegurador pueda alegar esa pérdida de ese derecho. Es eso. Entiendo Bien, el gracias, punto, doctora Carolina. Carolina. Aquí pensando, como dicen en borrador, eh, yo leyendo el artículo, claro que lo lleva a pensar a uno que esto implica, conlleva la valoración de una conducta eh, por parte de alguna autoridad sobre la evasión de la conducta del beneficiario sobre si causó intencionalmente o no la muerte del asegurado, si fue partícipe en eso. Y claramente nos lleva a esto, obviamente, en el escenario de un juez penal en el cual tiene que valorar si alguien cometió un delito o no, que es algo distinto al caso de la y pienso que para aplicar este artículo, se requiere una sentencia de un juez en ese sentido. Porque en el caso objeto de estudio no se estaba valorando si el asegurado fue partícipe de la estafa o no, sino si había habido un delito de estafa, si los hechos daban a concluir que había un delito de estafa, pero no implicaba la valoración de la conducta en particular de nadie. En este caso del artículo 1150, a mi juicio sí conlleva la valoración de la conducta del beneficiario para determinar si fue autor o cómplice, y pienso que eso sí le correspondería solamente a un juez penal. Entonces, eh, tendría en ese caso la aseguradora que, a mi juicio, tener si ve que los hechos objeto de la reclamación dan lugar a pensar o producto de las investigaciones que las aseguradoras hacen también, cuando hay eh, cuando a veces observan circunstancias extrañas y producto de esas investigaciones llevan a concluir que hubo algún delito de por medio, pues le corresponde a la aseguradora, yo creo que presentar un denuncio ante las autoridades pues abstenerse de, de realizar el pago de la indemnización. Digamos, la aseguradora puede argumentar que a su juicio existe eso, pero la aseguradora no es quien para decir que alguien fue culpable o no, porque pues eso realmente le corresponde es a los jueces penales, ¿no? Muy interesante la pregunta de Sí, Carolina. sí, señora. Porque sí lo pone a uno a pensar, ¿por qué no aplicar el mismo criterio del tribunal en el caso del fallo que analizó el doctor Lucas? ¿Por qué no aplicarlo también a esa hipótesis? Si la aseguradora tiene elementos suficientes, ¿sí? Indicios claros, hechos indicativos suficientemente que el beneficiario ha sido cómplice o autor, o si ha causado intencional o injustificadamente. Claro, lo de injustificadamente siempre hemos dicho que es una cosa endiablada, ¿sí? Demostrar lo injustificado de la muerte. O sea, ¿cuál podría ser una muerte justificada? Será el caso de Pero la eso enfermedad. sería una valoración que tendría también que lo lleva a uno a la necesidad de que sea un juez el que haga esas valoraciones, ¿o no? Digamos, la aseguradora, basado en los hechos, puede manifestar en primer lugar que no que encuentra hechos en la investigación que hizo o en los hechos objeto de la reclamación que la dan lugar a pensar que aquí hubo esto, pero por la forma en que se refiere la norma, yo creo que en algún momento tiene que obviamente referirse el tema a un juez penal, porque ¿quién es, por ejemplo, la aseguradora para determinar si, si, si la cosa fue justificada o no, si la actuación fue justificada o no? Imagínese eso.
la aseguradora haciendo esos juicios. Sí, No sé, sin embargo, pues frente a estos criterios actuales, por lo menos de los sí, del Tribunal Superior de sí, Bogotá, pues yo pensaría que sí se abre la posibilidad a esa, o sí se abre curso a esa posibilidad. Pero bueno, como todo en derecho, pues quedará para en su momento mirar si llega un caso así y por dónde se decante la jurisprudencia. Yo pensaría personalmente que la aseguradora podría, si tiene los elementos suficientes, eh, pues dar o sea, negar la prestación asegurada al beneficiario en el seguro de vida si ha causado la muerte del asegurado, si tiene elementos para demostrar que la causó. Y, pero bueno, queda para pero en discusión ese muy, caso estaría la aseguradora obviamente en la obligación de poner en conocimiento, como le corresponde a cualquier ciudadano, de poner en por supuesto. conocimiento de las autoridades la existencia de un presunto delito en cabeza del asegurado, del que está reclamando, en cabeza, perdón, del beneficiario, el que está reclamando el seguro. Pero así también pensemos en otras hipótesis, por ejemplo, en los seguros de riesgos financieros, en el amparo de manejo. En fin, ¿será que solamente un fallo judicial es el que tiene que determinar si hay o no siniestro? En fin, bueno, como les decía, eso desde luego queda abierto el debate. Muchas gracias al doctor Lucas. No hay ninguna otra pregunta aquí. Pero suficiente, pero interesantes las que hicieron, por lo menos. Creo que Lilian Jaramillo está preguntando algo, no, o está aplaudiendo, no No, sé. no, te estoy diciendo que felicitaciones, Ah, muchas interesante. gracias, No, Lilian. no, interesante de todas maneras la Pensé que me ibas exposición. a preguntar algo, pero muchas No, no, a gracias. decirte que muy interesante, Lucas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias, Lucas. De verdad, muy interesante conocer estas posiciones actuales A- del Tribunal a- a- Superior de Bogotá en estos temas. Muchas gracias por tu tiempo, la presentación magnífica, muy ilustrativa. y, Y, y como te digo, si quieres y si así lo decides, me escribes y te sí, mando por los, supuesto. los, los fallos que Claro, mencioné, el del tribunal y bueno, el de la superintendencia son unas grabaciones, pero con mucho gusto puedo compartir lo que bien consideres. por Muchas favor, gracias claro. por la invitación, Claro que Carmencha. sí. No, a ti, Lucas, y a todos, muchas gracias. Entonces, feliz noche y mucho gusto en haber Lo mismo para compartido con ustedes, ustedes esta, que esta tengan feliz tertulia. noche. Muchas gracias, Lucas.